Hola, mis amores. Mi nombre es Daniela y hoy les traigo un hermoso ejercicio matemático. Nos están dando un círculo de radio desconocido y dentro de ese círculo hay otros dos círculos, uno mediano y uno más pequeño. El único dato que nos dan es una cuerda que mide 4, la cual aquí hemos dividido entre 2 y 2. Esa cuerda hace contacto en este punto de tangencia con ambos círculos, el mediano y el pequeño. Me están pidiendo hallar el área sombreada. Eh, Primero vamos a trazar los diferentes radios y el diámetro de estos círculos para entender un poquito mejor la solución al problema. Primero vamos a trazar el diámetro del círculo mayor y vamos a colocar el subradio como R mayúscula. También vamos a trazar los radios del círculo mediano y del círculo pequeño, al cual le vamos a denominar X al del mediano y Y al del pequeño, como sus radios. Aquí podemos determinar el diámetro del círculo mayor es igual a 2R, como muestra el gráfico, y 2R, o sea, todo este tramo de aquí, que es el diámetro del círculo mayor, sería igual a la suma de X más X más y más Y. O sea, 2X más 2Y. Podríamos despejar aquí el radio del círculo mayor y podríamos decir que vamos a factorizar el 2 por común y multiplica a X más Y. En 2 está multiplicando, lo pasamos a dividir en esta expresión. Sería dividido 2. El radio sería igual. Mitad de 2, 1. Mitad de 2, 1. El radio podríamos decir que es igual a X más Y. Nos están pidiendo hallar el área sombreada, hallar el área en rojo. Para eso es necesario saber que si al círculo mayor le restamos los dos círculos interiores, podríamos determinar nosotros cuál es el área sombreada de rojo. Y para eso necesitamos saber cuál es el área de un círculo, que es igual a pi por radio al cuadrado. Tendríamos aquí que el área, que lo vamos a denominar el área que nos están pidiendo, el área en rojo, lo vamos a denominar con la letra S de superficie, sería igual al área del círculo grande menos el área del círculo mediano y menos el área del círculo más pequeño. Ya teniendo nosotros que el área es igual a pi por radio al cuadrado, podremos implementarlo aquí diciendo que el S sería igual a pi por radio al cuadrado, que sería el área del círculo grande, que tiene como radio R mayúscula. Le restaríamos pi por X al cuadrado, que es igual al área del círculo mediano. Y le restamos pi por Y al cuadrado, que es igual al área del círculo más pequeño. Podemos decir que S, aquí el factor común es X, pi, podríamos nosotros aquí factorizarlo y se multiplica a R cuadrado menos X cuadrado menos Y cuadrado.
Anteriormente habíamos hallado que el radio es igual a x más y, entonces podríamos reemplazarlo aquí en esta expresión, quedándome que el s es igual a pi por radio al cuadrado, pero el radio le dijimos que era igual a x más y al cuadrado, menos x al cuadrado y menos y al cuadrado. Para desarrollar este binomio al cuadrado, y donde tenemos a x más y al cuadrado, podríamos hacer uso de la siguiente expresión, la cual me dice que si yo tengo dos términos, a más b al cuadrado, esa sería igual al cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo y más el cuadrado del segundo. Aquí me quedaría que ese sería igual a pi por, ahora sí ya vamos a desarrollar aquí este binomio, sería igual a x cuadrado, que es el cuadrado del primero, más 2 veces xy, o sea, el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, aquí ya lo desarrollamos este aquí, ahora menos x menos y cuadrado, menos x al cuadrado y menos y al cuadrado. Aquí tenemos que x al cuadrado se me va con este x al cuadrado, o sea, más y menos. Y lo mismo y cuadrado con este y cuadrado acá, más y menos se me va. Quedándome el s igual a pi, que multiplica a 2 veces xy. Ahora quiero que observemos lo siguiente. Nosotros aquí tenemos dos cuerdas. Una cuerda es este diámetro, y que voy a señalar aquí. Y tenemos otra cuerda, que es esta que mide 4. Tenemos partido de 2 en 2 y más 2. De la otra cuerda. Hay un teorema, el teorema de las cuerdas. El teorema de las cuerdas me dice que si dos cuerdas, que sería aquí, esta cuerda de aquí, que la conforman los segmentos A y B, que si dos cuerdas intersectan al interior de la circunferencia, con esta otra cuerda, digamos que es la que conforma los segmentos MN, entonces el producto de la medida de los segmentos determinados en una de ellas es igual al producto de la medida de los segmentos determinados en la otra. En otras palabras, A por B, que serían los segmentos de una cuerda, serían igual a M por N, los segmentos de la otra cuerda. Sería como decir, en nuestro caso, que 2x, 2y, o sea, esta cuerda que la conforman el segmento 2x, que sería este segmento, multiplicado por este otro segmento 2y, sería igual a los dos segmentos de la otra cuerda. Tenemos que este segmento de esta cuerda tiene 2 y este otro segmento 2. Entonces sería aquí igual a 2 por 2. Tendríamos que 2 por 2, 4. XY sería igual a 2 por 2, 4. O sea que XY me quedaría igual a 4. Sobre este 4 lo pasamos a dividir, se está multiplicando. Y el XY, 4 sobre 4, te daría 1. Y entramos a reemplazar este valor de XY aquí en el valor de S. Me quedaría que S sería igual a pi por 2, pero XY ya vimos que es igual a 1. Me quedaría por 2 y por 1. O sea que el S sería igual a 2pi unidades cuadradas. Y esta sería
nuestra respuesta. Mis amores, este era el ejercicio que les tenía para hoy. Ojalá les haya gustado. Leen like al video, se suscriban y leen a la campanita. Hasta la próxima, mis amores.